cultos de la iglesia primitiva es que había crecimiento. Y había crecimiento no de, aceptaron 2, aceptó 1, aceptó 4. Aceptaban 3,000 personas por culto, por prédica. ¡Qué impresionante! Ahora, yo me ponía a pensar, ¿qué desafíos tenían los apóstoles para poder predicar? Porque predicar hoy con la cámara, con la pantalla, con micrófono, usted está sentadito, con aire acondicionado, estamos bien tranquilos. ¿Usted cree que así era el culto de la iglesia primitiva? Yo me puse a pensar, ¿cómo hizo Pedro para que 3,000 personas lo escucharan sin un micrófono, sin sonidista, sin parlantes? ¿Cómo se imagina usted que este hombre se posicionaba en cierto lugar y para que el viento lo ayudara, el Espíritu Santo estaba ahí, las personas oían el mensaje, probablemente ni siquiera tenían un lugar cómodo donde sentarse, pero lo que sí había ahí era hambre, era necesidad de escuchar la palabra. Ahora, esta gente cuando comienza a hacer sus cultos tenían un elemento especial. Por eso lo que predicaba nuestro pastor del crecimiento es realmente verdadero. La iglesia primitiva cuando comienza a hacer sus cultos ya había tenido un acontecimiento especial. ¿Cuál era ese acontecimiento? Ya había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Y esto se lo doy a mis alumnas de consolidación, que no se lo dije cuando llevamos la clase de la llenura del Espíritu Santo. 120 recibieron la llenura del Espíritu Santo, pero fueron 500 los que estaban esperando la llenura del Espíritu Santo. Esperaron 50 días. Una sola cosa les pidió el Señor: no se muevan, no salgan de Jerusalén, quédense y esperen. No pudieron esperar una promesa y no era de cualquier persona, era de Jesús. Jesús había dado una instrucción: quédense aquí porque yo los voy a bendecir. Algo les voy a dar, algo poderoso, pero no pudieron esperar una promesa 50 días. A veces no cree que nos pasa lo mismo a nosotros. El Señor quiere darnos algo especial, quiere hacernos esperar, pero a veces nos volvemos parte de los que se fueron y no de los 120. Estos 120 se quedaron esperando algo poderoso y vieron los resultados en su primer culto. Esperaron la llenura del Espíritu Santo, recibieron el poder del Espíritu Santo y cuando se hace su primer culto, 3,000 personas, ya eran 3,120. Miren qué poderoso y qué grande es esto. Los cultos deben ser de esta manera y no es solo responsabilidad del que predica, es responsabilidad de toda la congregación. Yo me imagino que estos 120 estaban entre la multitud, orando, intercediendo, hablándole al amigo, escuchar lo que dice el apóstol, la palabra que está predicando, hablando sobre el pueblo de Israel, cómo Dios los libertó, testificando las maravillas que conocían y hacían eco. Así me imagino yo que se multiplicó el mensaje de Pedro. Los 120 que estaban ahí le hacían eco a aquella gente, a aquella multitud, para que se reprodujeran y escucharan el mensaje, porque no había micrófono, no había sonido, no había ahí que llegaba el hermano Alvin con todos los parlantes, no tenía un hermano Alvin quizás por ahí, pero buscaron la manera. Estos 120 se volvieron agentes multiplicadores de la palabra, transmitían, repetían el mensaje de Pedro. Yo así me lo imagino, que se repetía el mensaje de Pedro y entonces 3,000 personas pudieron escucharlo. Y cuando llegó el momento de hacer el llamado, no solo fue Pedro. Los 120 repetían: ¿quiere aceptar a Cristo? ¿Quiere recibir a Cristo? Y no solo lo recibieron, dice la palabra que fueron bautizados y añadidos, se hicieron miembros, listos para servir. Entonces, el crecimiento de la iglesia, de eso se trata. Amados, venimos a la iglesia, genial. Ya recibimos a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador, maravilloso. Ya se bautizó, ya se discipuló, pero ¿está siendo usted un agente multiplicador de la palabra? Ahí está el detalle. Y no lo estoy regañando, simplemente estoy exponiendo un punto. Y eso es poderoso. Veamos otro elemento más. Hechos 2:42 en la versión traducción lenguaje actual. Dice la palabra del Señor: y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Ahí veo yo 3 cosas que hacían ellos juntos. Primero, vivían como familia. Pero no se imagina la familia peluche, ¿verdad?
Imagínense una familia que estaba en armonía, que compartían, que veían las necesidades del otro, que se respetaban, que no se gritaban, que no se ofendían, sino que cuidaban unos de otros. Una familia así. Obviamente sus problemas tuvieron, y el pastor nos los explicó, tuvieron varias situaciones complicadas, ¿verdad? La iglesia primitiva también, pero dice que se trataban, vivían como una familia, juntos. Yo no me imagino que estaban desperdigados, unos por allá, otros por acá, estaban juntos y celebraban la cena del Señor juntos. Y el último elemento dice, y también oraban juntos. Hay fuerza cuando nos unimos, cuando la iglesia se une con un mismo propósito, cuando un grupo se une con un mismo propósito, puede hacer lo que quiera. La Biblia lo comprueba y en la vida cada día lo vemos. Por ejemplo, ¿cuántas personas son para que jueguen en un equipo de fútbol? ¿11 o 12? Ah, bien que saben, brinca rapidito. Ahora, si esos 11 no están bien unidos, bien puestos de acuerdo, y que el portero no le habla al delantero y que el delantero no le habla al defensa y creen que pueden ganar. Jamás. Pero ¿qué pasa cuando están conectados? Que ni siquiera se hablan, solo es una mirada, se mueve el otro y se mueve el otro y se mueve, hasta se ríen, los hermanos están imaginando una jugada bélica, yo sé. Pero así debe de ser, y ese ejemplo yo lo decía, en efecto, a mí me gusta ver el fútbol, y cuando yo veo cómo se mueven, cómo deslizan el balón y toda la cosa, digo yo, qué bien, o sea, está el equipo verdaderamente jugando unido. La iglesia debe trabajar de la misma forma. Dice el pastor, vamos a evangelizar y todos los hermanos se mueven para la misma dirección. Dicen los líderes, vamos a hacer esta actividad, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer lo otro y todos nos movemos en la misma dirección. Así debe de pasar, así debe funcionar porque somos un equipo, somos la iglesia, tenemos que tener comunión, debemos de trabajar equipo. Usted imagínese que cada proyecto es un balón de fútbol y hay que meterle goles al enemigo. Es una figura, hermano, pero realmente así funciona, como un equipo, una sola unidad. De hecho, el libro de los Cantares dice que la iglesia es un ejército en orden. Y yo le aseguro que el ejército siempre está bien organizado y bien unido. Tienen un blanco fijo a donde deben de apuntar, a donde deben dirigirse. Entonces lo mismo debe de pasar con nosotros como iglesia. Tenemos que tener un objetivo claro y estar unidos, especialmente en estas cosas, en compartir. Mire qué bonito compartir. Yo hablaba con alguien esa semana y yo le decía, verdaderamente en la iglesia es donde uno encuentra buenos y verdaderos amigos, hermanos, gente que uno puede confiar en ellos y que puede realmente respaldarse en ellos. Y así debe ser, somos una familia. ¿Cómo dice nuestro logo, nuestro lema aquí en la iglesia? IDP. Pero que sea de verdad que somos familia, que si alguien pide oración, que de verdad oremos por esa persona, o si nos queremos ir a tomar un café, nos vamos a tomar un café, y si queremos ir al río, pues nos vamos al río también, ay, sí, ¿verdad? Y cuando toca orar, pues también vamos a orar, y cuando toca ayunar, pues también vamos a ayunar, y cuando toca dar la aportación, también vamos a dar la aportación. De eso se trata, estar unidos, compartir, celebrar, orar, ser una sola familia, tener comunión para las cosas que debemos como proyectos, pero también para celebrar como iglesia que somos. Entonces, estas son características de cómo miré yo en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, cómo eran los cultos, cómo se celebraban, cómo convivía. Veamos uno más. Número 3 dice, eran generosos. Yo lo controlo, qué barbaridad. Ya le voy a echar la culpa al hermano Wilmer. Hechos 2:44 dice, todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según la necesidad de cada uno. Eran generosos. La iglesia primitiva era generosa. Entonces, y tranquilo que no vamos ahorita a pedir nada, no se preocupe, no es que estamos haciendo una recolecta, nada que ver. Solo es para que veamos un principio. La iglesia primitiva entonces crecía,
tenía comunión, pero también era generosa. Y mire, a veces pensamos cuando mencionamos la palabra generoso únicamente en dinero, pero no siempre se trata solo de dinero. Yo puedo ser generoso en ver, en observar que mi hermano vino triste a la iglesia y que probablemente lo único que necesitaba era que yo lo abrazara. Ser generoso, ir y decirle, no estás solo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Ir y decirle a un adolescente, qué bueno que viniste a la iglesia hoy. Fijarnos en esos pequeños detalles que deben de permanecer dentro de la familia y darnos cuenta de que somos especiales cuando estamos en este lugar. Eso también es ser generoso, fijarnos en el que está a nuestro lado. Ya días no viene tal hermana, tal hermano ha estado enfermo, le voy a mandar un mensajito a ver cómo se siente. Le voy a llamar para ver si todavía se va a congregar en la iglesia o ya se descarrió. No, cuidado, ¿va? Pero para investigar cómo está nuestra hermana, cómo está nuestro hermano. Somos una familia, la familia requiere responsabilidades. Y se lo digo no porque haya tenido una familia ya, sino porque tengo a mis papás. Y eso requiere para mí cierta responsabilidad en el hecho de saber cómo se sienten mis papás. Ellos están ahí en la casa. Y yo puedo decir, tienen todo lo que necesitan, pero si nunca les pregunto, ¿y qué tal que por dentro solo quieran platicar o quieran que nos vayamos a la playa o me van a invitar a cenar? Porque a veces pasa. Entonces, si no pregunto, entonces no me van a llevar, pues, o no los voy a llevar yo. Pero hay que comunicarnos. Las empresas tratan de fortalecer siempre la comunicación. Y uno de los principios que utilizamos es justo ese. Debemos ser generosos en cómo comunicamos el mensaje a los colaboradores o a nuestros equipos de trabajo. Lo mismo debe pasar en la iglesia. Hay que ser generosos, sí, despojarnos, ser fiel, darle al Señor lo que a Él le pertenece, y si usted puede dar más, dé más, porque Dios realmente recompensa, Él realmente es fiel, Él realmente devuelve más, hasta más de lo que uno se puede imaginar. Le da el Señor a uno cuando uno le es fiel a Él y le cree y está convencido de que Dios es el dueño de todo. Cuando usted no le tiene amor al dinero, usted va a ver bendición poderosa en su vida. Porque no da, y este fue un rema que nos dio el pastor hace ya muchos años, que no da el que tiene, da el que quiere. Y si usted quiere darle al Señor, Dios le va a proveer. A mí me ha pasado. Si usted quiere darle al Señor y no tiene, quiere ser generoso, Dios le va a proveer. Le va a dar más de la semilla incluso, pero no se vaya a quedar con ella. Désela para el Señor, porque Dios realmente bendice, pero hay que tener fe para eso, y mucha fe, porque Dios prueba nuestro corazón, si somos generosos o no. La oportunidad de dar, hermanos, de ser generosos, está todos los días. Cada día de nuestra vida está la oportunidad de ser generoso. A mí me impacta que esta gente dice, todos los que habían creído vivían unidos, compartían, no una parte, lo compartían todo. Lo compartían todo, o sea que si tenían 4 libras de harina y la vecina no tenía, le pasaban 2. Compartían todo. Si les hacía falta agua, le pasaban un baldecito. Compartían todo lo que tenían. Imagínese usted, si aquella hermana lo que necesitaba era tiempo de oración conmigo, compartían. Si lo que necesitaban era alimentarle la fe al otro, compartían eso. Ser generoso es más que dinero, es darnos a las otras personas. Y eso no es tan fácil, pero es necesario. La iglesia de este tiempo, para que tengamos cultos fundamentados en la fe, con experiencias en Dios, debemos ser como la iglesia primitiva. Esta gente sí tenía muchos problemas y como lo mencioné, vaya a la prédica, el pastor ya los mencionó, muchos de ellos, pero las cosas que yo veo aquí son cosas básicas que deben de estar en nosotros. Debemos ser generosos, tenemos que crecer, pero también tenemos que darle al Señor, tener comunión. Y número 4, y este es el que hacía pues clic en mi espíritu, y es adoraban con entendimiento. Hechos 2:47 dice, alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Dice, adoraban a Dios. Los cultos que profundizan en la fe son cultos donde Dios oye la adoración.
Dios está dispuesto a escuchar nuestra adoración, pero necesitamos darle una adoración genuina, más que cantar, más que venir y qué entretenido estuvo. No, estuvo bueno el culto, estuvo muy bien, los hermanos ahí cantaron unas cuantas. Se la pierde usted, hermano. Se la pierde, la verdad, porque esto es una fiesta dada al Señor. Es una fiesta poderosa dedicada únicamente para el Señor. Vamos a avanzar aquí un poquito. No. Espérame. Sí. Vamos a ver este versículo, Hechos 3:9. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces había visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Seguimos hablando de la iglesia primitiva. Y esta iglesia era una iglesia que alababa a Dios. Pero yo aquí creo que la mayoría sabe esta historia de este hombre que era cojo de nacimiento. Y todos los días dice la Biblia que alguien lo llevaba hasta la puerta, la hermosa, que era la entrada del templo, y lo dejaba ahí para que él pidiera las limosnas. Yo aquí veo dos cosas. Dice la palabra que la gente lo vio, o sea que la gente conocía a este hombre. Todos los que se congregaban en esa iglesia sabían quién era él, sabían que él se congregaba ahí y todos los días lo habían visto, pero ninguno de ellos se había atrevido, o al menos la Biblia no lo registra, o quizás algo hubiese cambiado en la vida de este hombre si lo hubiesen evangelizado, si lo hubiesen invitado a entrar al templo, si lo hubiesen quitado de la puerta, porque todos los días iba al templo a pedir limosnas. Todos los días iba este cojo a pedir limosna. Llegaba ahí y nadie le hacía la invitación hasta que llegaron dos hombres llenos del Espíritu Santo. A mí me deja una gran enseñanza eso, que no se nos llene la iglesia de gente coja, que nosotros sabemos que está coja y no hacemos nada. Esto es delicado, hermanos, es muy delicado. A veces tenemos, o a veces somos nosotros mismos. A veces podemos ser nosotros mismos los que ya no estamos. ¿Y qué significa eso de que el cojo, hermano? Que ya no está avanzando, que ya no puede caminar, que ya se quedó en el mismo lugar todo el tiempo. Este hombre estaba, y dice, la Biblia lo registra, se quedaba en la entrada de la puerta, la hermosa, todos los días. A alguien lo llevaba, lo ponía en la puerta y ahí se quedaba y empezaba a pedir. Eso para mí es figura de aquellos cristianos que ya se quedaron en un punto y no quieren avanzar. Pero nosotros, como iglesia, aquellos que fuimos llenados por el Espíritu Santo, no podemos solo entrar e ignorarlos. Tenemos que hacer algo, confrontarlos, retarlos, decirle, hermano, estás en el mejor lugar, estás en la casa de Dios, no puedes venir solo a sentarte, no puedes venir solo a quedarte ahí, tienes poder, el Señor ya te lo dio a través del Espíritu Santo, tienes que hacer algo, tienes que sanar tu cojera y avanzar. Es necesario que eso ocurra. Convirtámonos en esos hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo que ofrecen más que solo saludar y preguntar cómo estás, o en el peor de los casos, solo criticar al otro que no avanza. Somos familia. Recuerde lo que decía la iglesia primitiva. Se apoyaban, oraban juntos, estaban en comunión, compartían y crecían. El elemento fundamental de esta iglesia es que crecían. Con cada prédica eran miles de personas que se añadían a la familia, se bautizaban y eran añadidos. Se bautizaban y eran añadidos. O sea, eran personas que estaban haciendo algo, pero debemos nosotros ser parte de ese grupo que impulsa al otro a que no se quede cojo. Eso por una parte. La otra parte que yo le veo a este versículo como enseñanza, y nuestros cultos deben de ser de esa forma, es que no nos podemos quedar nosotros quietos. Este hombre, aunque era cojo de nacimiento, no conocía otra forma, pero sí tenía gente que lo movilizara. Porque ahí dice la Biblia que lo llevaban siempre. ¿Por qué nunca pidió que lo metieran al templo? ¿Por qué siempre que lo dejaran en la puerta? Si tenía gente que, ¿verdad? Así es, estaba más pendiente de otras cosas
que de buscar su milagro. Es más, ve a los hombres de Dios llegar y no le pide que los sanen. Pedro es que le ofrece lo que él tiene, que es el poder de Dios, porque no tenía lo que le estaba pidiendo. Estaba cojo, estaba en la puerta del templo frente a los hombres de Dios y no pide el milagro. A veces nos puede pasar eso también en la iglesia. Estamos en la casa de Dios, está la gloria de Dios fluyendo en este lugar y nos quedamos todavía quietos, cojos, sin hacer nada. Y ahí está la presencia de Dios. Y ahí está la presencia de Dios con nosotros. Entonces es necesario que nos activemos. Es necesario que despertemos, que nos demos cuenta qué cosa se ha estacionado en nuestra vida o qué en nosotros está detenido para que avancemos. Pero debemos de ser también darnos cuenta nosotros. La iglesia como grupo, como entidad, tiene una responsabilidad para ayudar a aquellos que están así. Pero el que está cojo tiene que abrir los ojos también. Tiene que despertar. Aquí hay cultos, yo lo puedo decir por mí misma, porque yo estoy segura, y no porque esté predicando hoy, sino porque yo siento la presencia de Dios en este lugar. Y yo puedo decirle que cada culto, hermano, aquí se derrama el poder de Dios. Se derrama. Si usted no lo siente, preocúpese. Porque aquí sí está la presencia de Dios. Y mire, es bonito sentirlo, es bonito que Dios lo abrace, es bonito sentir la presencia de Dios dentro de uno, que se mete y le escudriña todo también, para que uno se arrepienta, ¿va? Entonces, pero ahí está, es el cambio, es el crecimiento de Dios en nuestro interior. Aquí está la presencia de Dios, no desaproveche la oportunidad, no se quede en la puerta sentado. Y no es nada contra el hermano Jorge que está sentado a la par de la puerta, sino que es necesario que nosotros podamos avanzar. La presencia de Dios está aquí. Nuestros cultos se están convirtiendo desde hace mucho tiempo en cultos en donde se siente la presencia de Dios, pero no está llegando a todos. Algunos todavía se están quedando quietos, como este hombre cojo. Y hoy mi intención es ser esa parte de la iglesia que lo inquiete y que le diga: despierte, aquí está la presencia de Dios, busque su milagro, cambie su forma de pensar, cambie su manera de ver las cosas. No critiquemos, metámonos a la presencia. Puede ser que usted diga: no, es que los hermanos hoy estaban desentonados. Porque pasa, muchachos. Puede ser que eso ocurra, pero es que usted no vino a escuchar a los ministros de alabanza. Con ellos se va a entender Dios, el líder y el pastor. Pero nosotros vinimos a adorar al Señor. Nosotros vinimos a darle alabanza a Él. Nosotros vinimos a derramarnos delante de Él. Nosotros vinimos a darle un culto con aroma espiritual al Señor. Un culto verdadero, fuerte, poderoso, lleno de su adoración y presencia. Esa es una de las cosas que deben de pasar en los cultos fundamentados en la fe, en donde hay experiencia con Dios. Pero hay otra cosa que yo vi también siempre en el libro de Hechos, viendo la iglesia primitiva, cómo eran sus cultos, qué es lo que pasaba ahí, y centrándome en la última característica que vimos, que fue la adoración, ¿verdad? Adoraban con entendimiento. Entonces, cuando yo adoro con entendimiento, tengo cultos donde se adora con libertad. Hay sanidad, hay milagro, fluye la presencia de Dios. Pero veamos otro más. Hechos 2:27. Este lo vamos a leer en la Biblia, lenguaje sencillo. Felipe obedeció. En el camino se encontró con un hombre muy importante, pues era oficial y tesorero de la reina de Etíope. Qué buen trabajo ese, va. Era tesorero de la reina de Etíope. Ese oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora volvía a su país. El oficial iba sentado en su carruaje leyendo el libro del profeta Isaías. Mire, aquí yo veo otras dos enseñanzas muy buenas para nosotros como iglesia que nos está dejando la iglesia primitiva y sus ministros y sus líderes y aquellos hombres y mujeres que se dejaron llenar por el poder del Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. Primero, dice la Biblia que este hombre etíope, un hombre importante que tenía un buen puesto de trabajo, por así decirlo,
peligroso porque era tesorero, ¿verdad? Tenía su... Yo me lo imagino que iba con algunos guardias, esa es mi imaginación. Iba con unos 2 carruajes, uno adelante, él en medio y otro atrás. Imagínense conmigo. Y iban los soldados y todo, y el hombre bien tranquilo, ¿verdad? Importante el hombre. Ya fui al culto a adorar a Dios, ahora voy a leer la Biblia, pero hay un problema, no le entiendo. El hombre viene a adorar a Dios, pero no entiende lo que hizo. Realmente no lo entendió. ¿Cómo va a entender a quién adora si no lo conoce? ¿Cómo va a entender a quién le da alabanza y adoración si no sabe de él, si no entiende su palabra, si no lo conoce? No nos pasa muchas veces lo mismo a nosotros, que venimos a la casa del Señor, necesitamos adorar al Señor, pero no sabemos cómo adorarlo, porque no estamos entendiendo la palabra, porque no nos estamos dejando ministrar por la palabra, porque no estamos volviendo rema la palabra. Él iba muy tranquilo. Me imagino que él ha de haber dicho en su interior: cumplí con un punto de mi agenda, fui a Jerusalén a adorar a Dios. Un hombre importante que lleva controlado su tiempo, yo así me lo imagino. Si no es así, luego me corrige, pastor. Pero entonces veo que este hombre no entendía lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque no entendía la palabra. Es importante, los cultos que están fundamentados en la fe, con experiencia en Dios, tienen que tener revelación. Tiene que revelársele a usted la palabra. Mientras más conozca a su Dios, mejor lo va a poder adorar. Mientras más entienda la palabra, el mensaje de Dios, más va a sentir que arde su corazón por hacer lo que la palabra dice que yo debo de hacer. Si la palabra dice que yo tengo que andar en victoria, si la palabra dice que mi Dios es poderoso, que Él va a poner una mesa en donde mis enemigos se van a sentar, yo lo tengo que creer. Porque es palabra, lo entiendo, no solo lo entiendo, lo vivo, lo recibo en mi corazón y lo vuelvo realidad. Entonces es un entendimiento y hay que llegar a ese nivel de revelación. Este hombre no entendía, pero lo que sí me gustó es que estaba dispuesto a aprender, y eso hace la diferencia. Puede que nosotros vengamos al culto y diga: eso que predica el hermano Siri, yo no sé, yo no le entiendo de qué está hablando, y a ratos habla la mujer. Y puede ser que pase, pero ¿qué tanto está nuestra actitud para entonces querer entender y querer decir: pero yo anoté los versículos, los voy a leer a mi casa y voy a ver de qué se trata, porque yo a la Biblia que le entiendo es a la versión 60? Vaya y búsquelos y léalos y estúdielos, memorícelos y apréndalos, y va a entender el poder de Dios en su vida cuando haga suya la palabra. Mire, la palabra es como... Bueno, no sé si a usted le pasa, ¿va? Pero es como cuando un niño descubre su chocolate favorito, su comida favorita, y su mamá se la pone delante de él y es su comida favorita y es lo que él quería y tenía hambre y se la come con entusiasmo porque su mamá se la hizo y es su comida favorita. Entonces yo lo mismo siento cuando yo agarro la palabra, cuando el pastor, cuando cualquier persona predica aquí y enseña algo y digo: eso no lo había visto yo, y empiezo a notar y empiezo a ver, luego me río sola, siento que estoy loca, pero es parte de lo que voy sintiendo de parte de Dios, porque disfruto lo que hago, disfruto lo que estudio, disfruto lo que Dios me va hablando. Entonces este hombre, aunque no entendía, tuvo la actitud correcta. ¿Quién me enseña? Enséñame, quiero aprender, le dice. Y no le bastó con aprender nada más, se bautizó y se añadió también. Mire qué poderoso. Entendió la palabra, la recibió en su corazón, y no solo le bastó con recibirla, se bautizó y se añadió. Y ese era el elemento que predominaba en la iglesia primitiva. Había crecimiento. En otras palabras, amados hermanos, en la medida en la que usted entiende el poder de la palabra, va a sentir la necesidad de transmitírsela a otros, para que otros entonces entiendan el poder de nuestro gran Dios, conozcan a nuestro maravilloso Dios, conozcan el poder de nuestro Dios. Y eso es grande, eso es poderoso. Pero acá hay otro elemento. Ya hablamos del etíope. Ahora falta hablar de Felipe. Y empieza el versículo, dice: Felipe obedeció. Y eso es muy interesante, porque aquí hay cosas que nosotros como cristianos debemos de entender para poder obedecer. Felipe escuchó la voz de Dios, interpretó de forma correcta el mensaje que Dios le estaba dando,
y estuvo dispuesto a hacer la tarea que Dios le encomendó. Esa palabra obedecer para mí es poderosa, porque no quiere decir que fue y hizo lo que Dios le dijo que hiciera, no de la forma en la que se le dio la gana. Él escuchó el mensaje, entendió bien la instrucción que Dios le dio, estuvo con la actitud correcta y fue donde aquel hombre, fue llevado donde aquel hombre y cumplió la misión. La iglesia de este tiempo tiene que estar dispuesta a escuchar a Dios. Es posible, hermano, que la persona que fue, por ejemplo, ese día a visitarle, la que vio en su lugar de trabajo, el adolescente que se encontró en el bus, la señora que vio en el súper, el hombre que lo atendió al banco, la persona que esté ahí, puede ser que Dios lo use a usted para darle una palabra de bendición. Tal vez es su momento para ser un Felipe y darle la revelación a esa persona que necesita ser salvo, pero a veces o nunca escuchamos el mensaje o simplemente ignoramos el llamado de Dios. Y eso es fuerte, no podemos ignorar el llamado de Dios. Yo le decía a mis alumnas de consolidación, ¿ustedes quieren el bautismo del Espíritu Santo? Sí, gritaban todos, son guerreras también, gritaban, sí, lo queremos. ¿Y para qué lo quieren? Y ahí, ay, no sé. Entonces, es bien delicado, no las estoy exponiendo, hermanas, nada que ver. Es para que todos aprendamos, porque es cierto, queremos el poder del Espíritu Santo, anhelamos el bautismo del Espíritu Santo, pero ¿para qué? Para solo tener la evidencia de que, ya hablé en lengua, ya soy bautizado, y ahora es tiempo de obedecer, de escuchar la voz. Ya hablamos el idioma espiritual del Señor, ahora hay que empezar a ser receptores. ¿Qué me quieres decir, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde? ¿Cuál es mi don? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo tengo que hacer? Dame la instrucción, porque yo estoy escuchando, estoy conectado con el Espíritu Santo. De eso se trata, querer ser lleno del Espíritu Santo. Felipe estaba lleno del poder, él era de los que estaban ahí llenos de la presencia de Dios, pero este hombre escuchó, obedeció, dice la palabra. Pero esa obedeció encierra tantas cosas. Yo le puedo decir a alguien, hermano, hay que limpiar, y se limita solo a barrer. Pero le puedo decir a otra persona, hermano, hay que limpiar, barre, trapea, coloca la silla, plancha cortina, hace más, porque está dispuesto a hacer las cosas y hacerlas bien. Mire, y esto es tremendo. ¿Para qué necesitamos el poder? Los cultos que están llenos de la experiencia con Dios, están llenos del Espíritu Santo y anhelamos tener esa presencia del Espíritu Santo. ¿Usted la anhela? ¿Para qué la anhelamos, hermano? ¿Para qué anhelamos? Y ahora va a decir, no, entonces ya no voy a pedir la llenura del Espíritu Santo. Cuidado, también hay que pedir, la necesitamos. Pero Dios nos ha puesto dones y talentos dentro de nosotros para hacer una obra. Y le decía a ellas que eso es delicado, porque cuando le pedimos al Señor algo, nos va a pasar como, yo le digo al Señor que yo quiero ser arrebatada, yo ya quiero estar con Jesús, verlo, abrazarlo y estar con Él, pero me preocupa el bimá. O sea, ya estamos allá, empieza el juicio para la iglesia, allá arriba, empiezan a decirnos empieza el tribunal y empiezan a decirnos, bueno, Osiris, te di 10 talentos, solo usaste 1, te pago con los otros 9. ¿Y qué hago? Ella puesta ahí, hermano, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Entonces, por eso cada día nuestra vida debe decirle, Señor, úsame, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que oír? Y Dios le va a hablar a través de sus pastores, le van a decir, hermano, hoy le toca predicar, hoy le toca dirigir, hoy le toca visitar, hoy le toca hacer eso. Eso es parte de nuestro trabajo, por esas cosas nos van a demandar cuando vayamos al tribunal de la iglesia. Pero si no lo estamos haciendo, ¿qué le va a responder al Señor? Ay, no, yo me preocupo. Hay que ponernos, Señor, mire, esta iglesia primitiva, usted lee el libro de Hechos y esa gente era incansable. O sea, ellos estaban apasionados por la obra del Señor, estaban decididos pues a hacer tantas cosas, a no rendirse, a decir vamos allá, vamos acá. Los castigaban, los encerraban y salían contentos, salían felices y seguían predicando, salían no solo a lamentarse por lo que les había pasado, nada que ver, salían contentos y a predicar el evangelio, a rescatar más almas para Cristo, a expandir la obra del Señor. A ese nivel tenemos que llegar nosotros. No que lo latiguen, yo no quiero que nadie lo latigue, hermano, pero sí que hagamos la obra del Señor, porque se nos va a pedir cuenta.
Cuando adoramos a Dios, entonces en nuestros cultos hay revelación. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos que nuestros cultos estén fundamentados en la fe y con experiencias en Dios? Y yo me encontré un versículo muy interesante. Y es 2 Corintios 2:14. Dice la palabra del Señor, lo estoy leyendo en la versión lenguaje sencillo. Doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo. Usted y yo somos partícipes del triunfo de Cristo. Y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje, el apóstol Pablo hablando, para que así todos lo reconozcan. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Mire qué tremendo, hermano. Predicar o llevar el mensaje de salvación es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Yo no sé si a usted le ha pasado que pasa por la par de alguien y qué olor va, qué rico. Digo, ay, qué loción anda la hermana, qué rico huele. Imagínense que cuando se predica la palabra del Señor, cuando se transmite ese mensaje, se va dejando un aroma. Uy, qué tremendo eso. Y no solo ahí, dice, Pablo sigue hablando y dice, y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Hermano, mire qué tremendo. Dígale al que está a su lado, eres un perfume que da vida. Mire qué impresionante. Ahora, por el contrario, no se me distraigan. Si era la esposa, vuélvala a ver y dígale, sos como un perfume, vieja, dígale, que huele a vida. No le voy a decir lo que sigue diciendo el versículo, ¿verdad? Por favor. Por el contrario, dice, para los que no creen, somos como un olor mortal. Ahora entiendo por qué a veces muchos cristianos no encajan en ciertos grupos y lugares. Es que no pertenecemos ahí y los que están ahí se sienten incómodos, sienten que huele feo, pero no es usted. Tranquilo, es porque usted no encaja, es porque lo que usted tiene da vida y lo que ellos tienen da muerte. Eso es poderoso. Ahora, pregunta Pablo, ¿quién es capaz de cumplir con la tarea que Dios nos ha dejado? Qué fuerte, ¿verdad? El apóstol Pablo, si hubiésemos vivido en los tiempos de él, yo creo que nos hubiese pegado una linchada a todos nosotros, la verdad. Que qué fuerte. Mire lo que pregunta. ¿Quién es capaz? Dice, son perfumes que dan vida. ¿Quién es capaz de cumplir con esta tarea? Ahora, yo me fui a investigar la palabra olor o aroma que vemos aquí en este versículo. Y esa palabra viene del griego, la 3744, que se dice osme. Y dice olor, aroma, y me llamó la atención lo que dice acá al final, que viene de oso, dice, de oler, el término castellano, ozono. Mire qué interesante. Y aquí me impactó. El ozono, este es un concepto de diccionario, usted lo puede buscar. El ozono es un gas presente en la atmósfera de forma natural, cuyas moléculas está compuesto, a diferencia del oxígeno que solo tiene dos moléculas, el ozono tiene 3 y es perfecto con esas 3. Y con esas 3 se forma el ozono, que es lo que rodea nuestra atmósfera. Y si no fuera por esa capa de ozono, usted y yo estuviéramos achicharrados por el sol. Pero por esa capa que tiene 3 elementos, nosotros aún no hemos muerto por el sol. Y entonces dije yo, ¿a qué me recuerda estos 3 elementos? Padre, Hijo y Espíritu Santo. En otras palabras, para mí, un aroma espiritual
es donde debe de estar el Padre, es donde debe de estar el Hijo y es donde debe estar el Espíritu Santo. Cuando hacemos cultos en este lugar, deben de estar llenos de la atmósfera de la triunidad de nuestro Creador. Debe de estar el Padre siendo honrado con nuestro perfume, debe de estar el Hijo recibiendo nuestro aroma y debe de estar el Espíritu Santo ministrándonos para sacar la mejor parte de nosotros y dársela al Señor. Mire, esto es maravilloso. Y yo decía, qué fuerte. Yo miraba esto y decía, qué poderoso. El Señor quiere que en nuestros cultos, estos cultos sean con un aroma espiritual. De esa forma es que nosotros llegaremos a tener cultos inspiradores, cultos en donde la gente viene tal vez decepcionada, triste y sale llena y empoderada del Espíritu Santo. Gente que siente que se está derritiendo por el problema, por la angustia, por la depresión, pero cuando salen de aquí los ministra el Espíritu Santo, los ministra Jesús, entra Dios y gobierna sus vidas y todo cambia. Porque en nuestros cultos hay atmósfera espiritual, está la atmósfera de Dios. Y eso es maravilloso, hermanos, es poderoso, la verdad. Y me encontré unos versículos con esta misma palabra en griego, la 37:44. Y ahora vamos a empezar a predicar. La verdad es que si no les voy a mentir, era la introducción porque quería hablar de esto, de un aroma espiritual. Pero no se preocupen que no se van a ir tan tarde. Yo le decía al pastor, ya terminaron de alabar, es que creen que va a predicar usted, le digo, por eso es que están terminando rápido los de alabanza, le digo, toda nerviosa yo ahí arriba. Bueno, veamos entonces, tenemos claro hasta aquí, hermanos, la palabra nos está llevando. Los cultos, estos cultos que hacía la iglesia primitiva, tenían varios elementos, pero entre ellos alababan a Dios. Buscaban que hubiese adoración a Dios. Su alabanza era genuina, era real. Buscaban, entraban adentro. Había poder del Espíritu Santo en ellos, pero también había revelación. Y todo esto porque necesitamos que nuestros cultos tengan un aroma espiritual. Y esto es muy bonito, porque cuando yo veía esta palabra y pensaba en la capa de ozono, la literal, ¿verdad?, la que nos cubre el planeta, que se está destruyendo también, es como si se acabara el tiempo, decía yo. Y es lo mismo que le está pasando a la iglesia. La capa de ozono literal de la tierra, por si usted no lo sabía, ya está muriendo. Y dentro de un par de años, en muchos países ya las temperaturas son espantosas, los polos se están derritiendo y es como que esa capa que cubre la tierra está llegando a su límite. Probablemente nosotros tenemos tiempo para adorar. Aquí está la presencia del Señor. El ozono, el olor de Dios está aquí en este lugar, pero no va a estar por mucho tiempo. Va a estar hasta que la iglesia esté aquí. Una vez que la iglesia sea arrebatada, ese ozono de Dios que cubre ahora nuestra vida ya no va a ser. El ozono espiritual ya no va a estar aquí. El osme espiritual ya no va a estar aquí. Entonces es importante que valoremos esta parte, el aroma. Veamos entonces qué nos enseña la Biblia en cuanto a esta palabra del olor o el aroma. Segunda de Corintios 2:14. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifestamos en todo lugar la fragancia de su conocimiento. En otras palabras, yo lo que veo aquí, hay varias cosas y aquí las marqué para que usted y yo las podamos ver. Por medio de nosotros, nos hemos vuelto nosotros el instrumento de Cristo aquí en la tierra. Yo no sé si usted lo cree, pero dígale al que está a su lado, tú eres el instrumento de Cristo aquí en la tierra. Y dice la palabra que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, el osme de su conocimiento. Lo que vemos aquí es que Cristo tuvo victoria, venció a las tinieblas a través de la cruz del Calvario, pero ahora nos está pasando a nosotros la estafeta, porque estamos nosotros aquí en la tierra y nos toca triunfar juntamente con Él. Ya no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros, tenemos a Cristo que vive en nuestro corazón y el Padre gobierna nuestras vidas. Tenemos la triunidad de Cristo. Entonces es tiempo de que la iglesia gobierne en conocimiento y no que el mundo nos meta las ideas en la cabeza.
Mire, eso es tremendo. Es tiempo de que la iglesia gobierne. Yo le voy a poner un ejemplo. Por si usted no sabía, ¿cómo se llama esto? La parte del Ministerio de Economía de Honduras le está pidiendo a las empresas un listado. Antes era un listado únicamente que nos pedían con el nombre, la fecha de ingreso y la edad. El nombre, la fecha de ingreso, si era hombre o era mujer. Pero hace 2 semanas, 2 semanas, nos mandaron un listado en donde nos preguntan quiénes son no binarios, en donde nos preguntan la preferencia sexual de cada quien, en donde nos preguntan cosas bastante orientadas a la educación del género, qué tipo, o sea, nos hicieron un montón de preguntas y Dios me ponía, ¿a qué le interesa al Ministerio de Economía saber el género de los empleados de una empresa? Es sutil, hermano, pero se están metiendo. Y yo le pregunté a mi jefe, ¿usted está de acuerdo en que nosotros mandemos esta información? Porque yo no esperé la respuesta de él, ¿va? Porque yo no, le dije yo, aquí hay hombres y mujeres, le digo, y eso es lo que yo voy a poner en la lista, le dije. Y entonces él me quedó viendo, él es bien, me tolera mucho, la verdad. Entonces él me decía, tienes razón, me dice, porque él es un hombre de fe, gracias a Dios, y nos dice, no vamos a mandar esa lista, vamos a mandar a la asociación, dice, una carta pidiendo explicaciones de por qué nosotros tenemos que mandar esta información. A las 2 semanas, o sea, esta semana ya, nos mandaron un comunicado para pedirnos la lista con la información de siempre, con el nombre, la fecha de ingreso y si eran hombres o mujeres, más nada. Entonces hay que pararse y decir realmente lo que la iglesia dice, lo que la Biblia dice, pero hay que pararse, hermano, porque el mundo se está metiendo con ideologías contrarias para meterse en nuestra mente, pero tenemos que triunfar en el conocimiento que Cristo nos ha dado a nosotros a través de la palabra, que el Espíritu Santo nos está dando a través de la palabra. Atacan a nuestros niños, atacan a nuestros jóvenes, atacan a los adultos, atacan a los matrimonios, ataca a toda la generación, toda la creación se está viendo atacada por pensamientos, ideologías que no son correctas, que son antibíblicas y que van en contra de Dios. Y eso no puede estar pasando. La iglesia es la que tiene el aroma correcto, el ozono de Dios, el osme de Dios para decir no estamos de acuerdo, vamos a triunfar con el conocimiento correcto, con lo que dice la palabra que nosotros somos, con lo que Dios ha creado en nuestra vida. Pero hay que pararse en la brecha, hay que estar dispuestos a abrir la boca, no a pelear, que es muy distinto, no a pelear, pero sí a decir lo que la Biblia dice que nosotros somos, sí a decirlo y tratar con amor a las personas, pero decir lo que la Biblia dice. Yo entiendo entonces, amados hermanos, que el aroma de un sacrificio aceptado puede cambiar la mentalidad de cualquiera cuando viene a los cultos de la iglesia. El aroma correcto, cuando nos disponemos, cuando nosotros hacemos eco de lo que la palabra dice y decimos amén, es cierto, amén, lo creo, es verdad. Y con eso no le estoy pidiendo que diga amén ahorita, sino para que usted lo manifieste, lo crea en su corazón, que es verdad lo que se está predicando, porque entonces la gente viene a la iglesia, escucha los mensajes, vos nadie cree lo que dice el predicador ahí en esa iglesia, todos calladitos, y el pastor suelta un remazo desde aquí y 2 que 3 gatos, diría mi papá, dicen amén, y los demás gatos, las demás ovejas no dicen nada. Entonces, ¿qué está pasando? Y a veces uno lo ve, ay hermana, es que estoy cansada, pero en mi corazón yo creo, es posible, pero el poder de la palabra está aquí, en nuestra boca, en lo que hablamos, en lo que decretamos, en lo que creemos, en lo que decimos. Sí es verdad, lo que dice la palabra yo lo creo, lo que me están predicando es verdad, lo comprobé en la Biblia, es real, es cierto, pero tenemos que estar seguros de ello. Amén. Miremos uno más. El aroma de vida. 2 Corintios 2:16. Para unos, olor de muerte, olor para muerte, y para otros, olor de vida para vida, y para
y para estas cosas, perdón, ¿quién está capacitado? Ahora, yo me fui al diccionario Vine del Nuevo Testamento en cuanto a la explicación de este versículo y dice, esto es la condición de los que ya fueron regenerados. En otras palabras, voy a terminar de leerle todo lo que dice. Aún habiendo hecho sacrificio Dios por nosotros y pagar el precio de nuestra elección, el aroma que se desprende de nosotros debe ser un aroma de regeneración. Me fui al diccionario a buscar la palabra regeneración y dice, antes de llegar ahí dice, lograr que algo recupere su forma o estado, realizar un tratamiento para que un material pueda utilizarse, conseguir que una persona deje de lado una conducta dañina. Eso es regeneración. En otras palabras, mis amados hermanos, cuando la Biblia dice que usted y yo somos aroma de vida para dar vida, es porque usted y yo ya fuimos regenerados, es porque somos una persona que ya dejó de lado la conducta dañina. Mire qué interesante, nuestro aroma, para que tenga poder, para que tengamos cultos con el aroma espiritual correcto, es porque ya fuimos regenerados. Es porque ya fuimos restaurados, es porque nuestra vida ya está siendo corregida, es porque ya me llamó mucho la atención el concepto de regeneración, lograr que algo recupere su forma o estado. Nuestro estado no es de estar quietos, nuestro estado no es de estar sin hacer nada, nuestro estado no es de estar triste o estar enfermo, nuestro estado no es de estar en fracaso, nuestro estado no es de estar deprimido, nuestro estado es un estado de victoria, nuestro estado es un estado poderoso, nuestro estado es un estado de ver el milagro de Dios hecho realidad en nuestra vida, de tener una mente positiva, de decirle al Señor que las cosas que aún no puedo ver, en el momento que Él lo indica, lo voy a ver, que la promesa se va a cumplir. De eso se trata, estar regenerados. Mire qué poderoso, que cambiar la idea o pensamiento que dicen de mí y que el enemigo puso en mi mente se cancela porque es dañino. No es mío, lo que es dañino, lo que contamina nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, debe de ser regenerado. Ya no debe de ser, dice, deja de lado una conducta, deja de lado aquello que te está haciendo daño, deja de lado aquello que no te permite avanzar, deja de lado aquello que no deja que tú puedas dar un aroma perfecto delante del Señor. Mire qué interesante. Nosotros, ahora, yo entiendo entonces que Pablo está diciendo, ¿quién puede hacer este trabajo de dar vida, de tener un aroma de vida para los que dan vida? Es porque ya tienen una vida diferente, es porque ya fueron regenerados, es porque ya están sanos en su interior. Y si van en un grupo, no se van a contaminar. Al contrario, van a llevarle vida a los que están muertos, van a llevarle restauración al que está mal, al que se siente destruido, van a llevarle sanidad al que está enfermo y no decirle de esa, quién sabe que salga, hermano. Al que necesita un milagro financiero, inyectarle. Y aunque usted diga, hermano, yo solo ando 3 pesitos en mi bolsa, pero yo creo que se van a convertir en 3,000 en algún momento. No necesitamos solamente dinero, hermano. No es solamente, mire, se lo digo por experiencia. Uno lo ven bien Catrín a uno a veces, pero usted no sabe cómo manda el monedero. Y eso lo aprendí a la hermana Sonia. y es cierto, pasa. O uno lo pueden ver, pero uno no sabe cómo está o cuánto debe inclusive la persona. Pero la actitud es lo que nos hace ser personas distintas. Mire cómo influye la actitud en nosotros. El aroma hay que dejar de lado, hay que ser transformados para que el Señor pueda hacer su obra poderosa en nosotros. Yo no sé si usted quiere tener cultos poderosos aquí, pues su actitud es lo que hace que eso cambie y mejore, es su actitud. Hoy teníamos un entrenamiento y yo le decía a los supervisores, hablábamos sobre el tema del cambio. Y ellos empezaban a decir, no, pero es que ahora han cambiado el sistema, que ahora es... Y empezaban a poner un montón de, no quejas, yo lo veo como excusas. Y yo les decía a ellos, si usted que es el líder de un grupo de 30, 50 personas
piensa de esa manera, no me imagino cómo piensan sus equipos, porque su actitud es lo que hace que cambie el ambiente alrededor suyo. Lo mismo pasa en la iglesia. Nuestra actitud puede hacer de que Dios quiera descender. Mire qué bonito sería que el Señor diga en la iglesia de Dios de la profecía: huele a alabanza, huele a gloria, huele a victoria, huele a adoración, huele sublime, quiero estar allí. Que el Espíritu Santo diga: quiero estar allí. Que Jesús diga: voy a descender al culto de esa iglesia. Qué rico se siente ahí, cómo adoran, cómo alaban. Pero eso dependerá de nuestra actitud, de cómo vengamos y solo venimos: estoy cansado, me siento, muevo la cabeza, abro los ojos, ya empezó el pastor o quien vaya a predicar, leo mis notas, muy bien, qué bueno estuvo el culto, y me voy. Qué delicado, ¿verdad? Ese fue un tiempo poco productivo en la presencia del Señor, quizás hasta desperdiciado, porque el maestro siempre baja, porque hay un remanente que lo adora, que lo exalta y que lo bendice, que le da honra y gloria a Él. Aleluya. Hay que ser regenerados para que haya un aroma espiritual. Así deben de ser nuestros cultos. Veamos uno más. El aroma de la preparación. Juan 12:2, Biblia lenguaje sencillo. En ese pueblo, unos amigos, voy a leer el versículo anterior porque me di cuenta que cuando leía solo ese versículo ni yo entendía, porque solo decía María, su otra hermana, ¿de qué está hablando? Me confundía. Entonces yo puse aquí el otro versículo, vamos a leerlo desde el 2. Juan 12:2. En ese pueblo, unos amigos de Jesús hicieron una cena para él. Mire qué bonito, hermano. Ay, yo creo que, no sé la verdad, pero si hubiésemos tenido, ¿cómo se imagina usted si hubiese tenido la oportunidad de conocer a Jesús, hombre, aquí en la tierra, y verlo hacer milagros y tener la oportunidad de prepararle una cena? ¿Le hubiese dado huevitos con frijolitos ahí medio cocidos y unas tortillas quemadas? No creo, la verdad. El mejor menú que usted pueda hacer, y si no consigue a alguien que le cocine, un chef, porque viene Jesús. Un ejemplo humano, pero aquí a la iglesia viene Jesús y a veces vengo enojado, empleitado y vengo todo malhumorado al culto, y aquí está el maestro esperándonos para la fiesta, para el culto con él, y vengo así. Qué delicado, ¿va? Sigamos leyendo el versículo, sigamos leyendo. Ok, Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús y su hermana Marta servía la comida. Todo el mundo está, unos platicando, o sea, vaya conmigo en la historia, va. Ya está la cena, yo imagino que Marta había dejado esa casa impecable, cambió cortinas, puso de todo, estaba la mesa ya lista con adornos, un plato de fruta, copas de vino, aquello precioso, una tabla de quesos con jamón, no, ya les va a dar hambre, va, o es que yo ando hambre. Luego dice, Lázaro está platicando con Jesús, pero dice, y su hermana María servía la comida. Su hermana Marta servía la comida. María, su otra hermana, la hermana de Lázaro, tomó una botella de un perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús. Después los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó con el olor del perfume. Mire qué poderoso. Mientras uno solo se limitaba a platicar con Jesús, que no me imagino el tipo de plática que tendría Lázaro, porque Lázaro era Lázaro, no me lo imagino a alguien muy espiritual, pero a ver qué tipo de conversación tenía con el maestro, con Jesús. Y la otra, sirviendo comida, siendo ella la dueña de la casa, pudo haber buscado quien le ayudara para atender la visita. Se está sirviendo la comida, pero viene María y hace un paréntesis enorme. Y yo me imagino que esta mujer haber dicho, yo no quiero platicar con él, yo no quiero solo servirle la comida, yo quiero adorarle, yo quiero hacer algo extraordinario para Jesús, porque Jesús está en la casa, Jesús está aquí, quiero hacer algo para él, quiero hacer algo extraordinario para él. Y mire, hermano, empecé a buscar las características del nardo. Para empezar,
El nardo es una planta que crece en el Himalaya, arriba de los 3.300 metros, entre los 3.300 metros y 5.100, o sea, mucho más grande, como 2 veces el Pico Bonito, así de alto, porque Pico Bonito solo mide 2.400 y algo. Entonces es más arriba todavía que Pico Bonito. Ahí crece el nardo. Otra característica, era costumbre, dice, mantener el nardo en recipientes de alabastro sellados, y solo se le abría en ocasiones muy especiales o cuando llegaban los ricos. Oiga bien, el precio de este perfume era de 300 denarios, o sea, el salario de casi un mes. O imagínenselo de esta manera, el valor de ese frasquito de perfume era de 1.100 gramos de plata. 1.100 gramos de plata costaba este perfume. No era cualquier cosa lo que había derramado. Si esto se esparció por toda la casa, porque dice el versículo, y toda la casa se llenó con el olor del perfume, se llenó con el ozono de ese aroma que estaba ahí. Toda la atmósfera era de un olor fragante. Ahí la comida de Marta ya no olía a nada. Ahí la plática ya no le importó a nadie, porque todos en ese lugar se enfocaron en lo que había hecho aquella mujer. Todos en ese momento fueron invadidos por la ofrenda que esta mujer le estaba dando al Señor. Todos en ese lugar se despojaron y decidieron ver lo que aquella mujer estaba haciendo. Pero Jesús vio su corazón y recibió. ¿Por qué yo le pongo a esto el aroma de la preparación? Porque dice la palabra, y algunos diccionarios que revisé también, es que Jesús recibió de María este perfume como una preparación para irse a ser sacrificado. Fue ungido por algo muy especial para ser sacrificado después. En otras palabras, mis amados hermanos, cuando venga el culto, cuando venga a este lugar, traiga algo muy costoso de adoración, que usted diga, no puedo ni levantar los brazos porque me duele horrible la espalda, pero porque es para Jesús, porque es para adorar a Dios, lo voy a hacer. No me puedo ni levantar de la silla porque me siento muy cansado, me duelen los huesos, pero es que es para el Rey. Él está aquí, yo lo voy a adorar, no importa cómo me sienta, algo voy a hacer. Me quedo en la silla, pero estoy inquieto en mi interior. Abro mi boca y declaro una palabra, declaro poder. Eso es maravilloso. Y cierro con esto. El nardo, en su significado más común, tiene otro que luego el pastor se lo va a explicar. Sí, ya le dije. En su significado más común significa genuino. En otras palabras, que nuestro aroma delante del Señor sea genuino, sea suyo, no lo que está copiando del hermano que está brincando, no, sea su aroma, sea suyo, que usted le diga, Señor, yo hoy vine a darte mi alabanza, Señor, yo hoy vine a darte mi adoración genuina, Señor, tengo muchos problemas, estoy pasando por muchas circunstancias, pero aún te puedo adorar. Aún puedo exaltarte, aún puedo bendecirte. Que su adoración sea genuina para el Señor. Y si tiene que saltar, salte. Y si tiene que gritar, grite. Y si tiene que llorar, llore. Pero que sea genuina su adoración en la presencia del Señor. Póngase de pie en esta hora. Yo quiero que usted se vaya con ese reto en su corazón. Que nuestros cultos sean diferentes porque están impregnados por la atmósfera espiritual correcta, porque nos despojamos en adorar al Señor. A veces podemos sentir humanamente muchas cosas, pero yo creo realmente que en esos momentos es cuando podemos dar mejor adoración a Dios. Cuando está alguien feliz y contento, es fácil, hermano, y uno brinca y salta, ¡ay, qué felicidad! Pero cuando estamos con una carga, enfermos, cansados, fatigados o inclusive angustiados, esa adoración le agrada mucho más al Señor porque nos cuesta realmente. Cierra sus ojos y tomemos estos minutos que me quedan para darle adoración a Dios. Él es bueno, Él es maravilloso, Él es poderoso.
Él es grande y es genuino, es real y verdadero. Señor,